Bueno, buenas tardes. Estoy grabando la clase del día de hoy, el lunes 22 de septiembre, sin ninguna persona, entonces la clase solamente la voy a estar dictando yo. Ojalá que puedan ver este video y que puedan aprovechar después los foros de consulta para hacerme las preguntas del caso. El día de hoy nos toca ver el tema 7 de naturaleza de la luz y las leyes de óptica geométrica. Si bien ese tema también lo tenemos que haber visto la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada esto no lo repasamos porque la clase caía a 15 de septiembre, que era feriado, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Es importante destacar que el día de esta semana que estamos ahora, la semana del 22 de septiembre, tenemos este repaso. Este jueves 25 de septiembre tenemos el repaso para la tercera evaluación en línea y este viernes 26 de septiembre de 7 de la noche a 10 de la noche tenemos la aplicación de la tercera evaluación en línea para que estén por favor al tanto de esto, ¿verdad? Y que vayan estudiando para esta evaluación. Van a entrar los temas este, 5 y 6, ¿verdad? Los temas 5 y 6 eran los temas de circuitos de corriente alterna y de ondas electromagnéticas. ¿Ok? Ya el tema que nos toca ver en la clase de hoy, ya eso es parte del tema de óptica, ya la parte de electromagnetismo lo dejamos atrás. Así que vamos avanzando ya con el programa del curso. Bien, el tema de naturaleza óptica que tenemos que ver en esta clase abarca todo el capítulo. Así que vamos a hacer un breve repaso sobre de lo que se habla aquí, ¿verdad? Bueno, ustedes recuerdan en física uno cuando habíamos hablado de las ramas de la física. La óptica es el nombre con el que nos referimos a la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, ¿verdad? En la clase pasada habíamos aprendido que la luz es una onda electromagnética y que en última instancia, ¿verdad? Al menos desde el punto de vista de la física clásica, la luz puede ser explicada utilizando las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Del magnetismo y de los campos eléctricos. Así que en la clase de hoy, en la tutoría de hoy, vamos a repasar un poco acerca de las propiedades de la luz, ¿verdad? Que es una onda, cómo la luz se comporta cuando viaja a través de ciertas sustancias, de ciertos materiales, ¿verdad? Y ya después, en la semana que sigue, vamos a ver un poco de óptica geométrica aplicada a lentes y a espejos curvos, que es una de las aplicaciones más importantes de la óptica. Bien. Entonces, en la primera parte, ¿verdad? En la sección 34.1 se habla un poco acerca de la naturaleza de la luz, un poquito de la historia de cómo los filósofos y científicos de antes, ¿verdad? Concebían el comportamiento de la luz. Como ustedes posiblemente sepan, ¿verdad? En la antigüedad había un debate sobre qué era realmente la luz. Algunas personas pensaban que la luz tenía que ser algo que viajaba instantáneamente de un lugar a otro, ¿verdad? Pero otras personas, a partir de las observaciones que hacían de naturaleza, se dieron cuenta de que la luz, si bien era un fenómeno que viajaba muy rápido, ¿verdad? Tenía que ser algo que tenía una velocidad finita. Una de las principales razones por las que los físicos llegaron a la conclusión de que la luz tenía que viajar a cierta velocidad fue que Isaac Newton, ¿verdad? En la época en que él vivió, él hizo una teoría sobre la óptica geométrica, sobre cómo la luz se comporta cuando se ve reflejada en espejos. Y él lo que decía es que la luz se comporta como una partícula que viaja por el espacio, ¿verdad? Que cuando se refleja en un espejo, está efectuando una colisión elástica, ¿verdad? Como si fuera una bola de billar, ¿verdad? Una colisión en la que se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento. Hoy en día, esa forma de entender la luz podríamos decir que es errónea, ¿verdad? No porque la luz no sea una partícula. Ciertamente en la teoría de la mecánica cuántica, se habla más adelante de que la luz en ciertas circunstancias se comporta como una onda y en ciertas circunstancias se comporta como una partícula. Pero está mala porque la luz, digamos, no es como una partícula que tiene masa que viaja por el espacio. De hecho, la luz es una partícula sin masa. Pero bueno, lo que Newton decía, ¿verdad? Es que si yo puedo verme en el espejo reflejado, es porque la luz tuvo que haber estado antes en mi cuerpo.
¿verdad? Tuvo que haber viajado de mi cuerpo al espejo y el espejo tuvo que haberse reflejado en mis ojos. Entonces, solamente por ese principio él decía que la luz tenía que viajar a cierta velocidad, no podía estar instantáneamente en todas partes, porque si fuera así, no podríamos vernos reflejados en los espejos. Pero a pesar de eso, Newton no fue capaz de dar un valor, ¿verdad? Un valor experimental para la velocidad de la luz. Simplemente era una cantidad que iba más allá de la capacidad experimental de aquella época. Una de las primeras personas que hizo una medición científica, una aproximación científica, mejor dicho, de la velocidad de la luz fue el astrónomo danés Ole Romer, ¿verdad? Aquí habla un poco acerca de lo que él hizo, pero básicamente lo que Romer hizo fue observar con un telescopio el movimiento de las lunas de Júpiter. Y él hizo unas observaciones sistemáticas por mucho tiempo sobre cómo las lunas de Júpiter generaban eclipses sobre la superficie del planeta, ¿verdad? Y Romer se dio cuenta de que el momento en que el eclipse aparecía solía depender, entre otras cosas, de la posición de la Tierra con respecto a Júpiter, ¿verdad? Él dijo que él se dio cuenta que cuando la Tierra estaba del otro lado del Sol, aparentemente el eclipse duraba un poco más de tiempo en aparecer que cuando la Tierra estaba cerca de Júpiter, o sea, del mismo lado del Sol que Júpiter. Entonces él atribuyó esa diferencia, ¿verdad? A que la luz que llega de Júpiter le toma más tiempo llegar a la Tierra dependiendo de la posición de la Tierra, ¿verdad? Entonces, con eso él hizo una aproximación bastante imprecisa, digamos, pero una aproximación científica al fin y al cabo de cuál era la velocidad de la luz. Eh, Huygens, que es un científico holandés muy importante, usó los datos de Romer para hacer una estimación de que la velocidad de la luz tenía que ser mayor a 2,3 por 10 a la 8 metros entre segundo, ¿verdad? Es un valor que está un poquillo lejos del valor que hoy en día tomamos como el valor correcto, ¿verdad? Pero aún así es una aproximación válida que hace ver que la velocidad de la luz es realmente muy grande. Después, otro científico francés llamado Fizeau, Armand Fizeau, hizo un experimento que no requería el uso de ninguna observación astronómica para estimar la velocidad de la luz, ¿verdad? El gran problema para medir la velocidad de la luz es que es demasiado grande, ¿verdad? Y entonces, para medir una velocidad grande, hace falta tener una distancia grande, o medir una distancia grande en un tiempo muy corto, ¿verdad? Ese es el problema. Fizeau lo que hizo fue ingeniar un mecanismo donde tenía una rueda giratoria con dientes, como un engrane, ¿verdad? Y colocó un espejo detrás de esa rueda. Ahora bien, había una fuente de luz que estaba delante de la rueda y entonces, dependiendo de la velocidad angular con la que giraba la rueda, había un momento en que la rueda giraba tan rápido que la luz, si bien podía pasar a través de los dientes de la rueda, no regresaba. Es un fenómeno muy curioso porque justamente estaba girando a una velocidad tal y estaba el espejo a cierta distancia tal, ¿verdad? Que la luz que pasaba por el hueco de los dientes después se pegaba en el diente. Y con eso él pudo hacer una estimación muy buena del valor de la velocidad de la luz. Por aquí lo mencionan. Fizeau dijo que la velocidad de la luz tenía que ser aproximadamente 3,1 por 10 a la 8 metros entre segundo, lo cual es una aproximación mucho mejor a la que hizo Romer, ¿verdad? Pero sin embargo es un poco mayor al valor que se toma hoy en día como correcto. Pero bueno, ya con mediciones más precisas, ¿verdad? Hoy en día el valor aceptado para la velocidad de la luz es 2,997,92458 por 10 a la 8 metros entre segundo. En realidad, en realidad técnicamente ese valor se conoce con una precisión absoluta, porque la velocidad de la luz es lo que usamos hoy en día para definir el metro. Entonces no hay ninguna incertidumbre. Ese es el valor exacto a la velocidad de la luz, porque con ese valor es que se define el metro, ¿verdad? El metro se define de manera tal que esa es la magnitud de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz la representamos con la letra C, ¿verdad? No con la letra V, como usamos con otras velocidades, otras rapideces. Pero usualmente, ¿verdad? Por simplicidad, para no tener que estar escribiendo tantas cifras,
decimos que la velocidad de la luz es aproximadamente de 3 por 10 a la 8 metros entre segundo, ¿verdad? Ya si se requiere mayor precisión, pues ahí se pueden usar otros decimales, pero el valor que usamos generalmente, que es fácil de recordar, es 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Pero bueno, eso sería como la parte histórica de este capítulo. Ahí no hay pues mucho más que agregar. Este, bien, en la sección 34.2 se hace una discusión sobre el comportamiento de la luz en óptica geométrica. ¿Verdad? La óptica geométrica se refiere a la aplicación de principios físicos y geométricos para estudiar el comportamiento de la luz cuando pasa a través de ciertas superficies, principalmente espejos y lentes, ¿verdad? Pero vamos a ver también que la luz, cuando viaja a través de superficies o se refleja en superficies, suele tener un comportamiento bastante regular. Ahora bien, como ustedes saben, la luz es una onda electromagnética, ¿verdad? Y como una onda tiene un comportamiento ondulatorio. Ustedes han visto que el movimiento de las olas en el mar es bastante complejo, sobre todo cuando las olas viajan a través de un obstáculo, ¿verdad? Por ejemplo, las olas que pasan por encima de una piedra tienen una dispersión que es bastante compleja. Entonces, en esta sección se hace una discusión sobre cómo es que se debería interpretar la luz. Y todo depende del valor de la longitud de onda, ¿verdad? Por ejemplo, en la figura A aparece, aparece un frente de onda, ¿verdad? Un frente de onda se refiere a una luz que viaja por el espacio que tiene una longitud de onda lambda, ¿verdad? Lambda es la longitud de onda. Lambda es la distancia que hay entre cada frente de onda y que tiene que pasar a través de un obstáculo, o sea, tiene que pasar a través de un hueco que tiene un tamaño d, ¿verdad? Pero aquí dicen, considere que la distancia d, o sea, que el tamaño del hueco es bastante más grande que el tamaño de la longitud de onda. Cuando eso pasa, la luz viaja a través del hueco y continúa hacia el espacio hacia adelante, ¿verdad? Y se supone que en ese caso, el comportamiento de la luz sigue siendo el mismo antes y después de que pase por el hueco, ¿verdad? Al menos la luz que logra atravesar el hueco, ¿verdad? Entonces, esta luz tenía cierta longitud de onda lambda y viajaba hacia la derecha. Cuando la luz pasa a través del hueco, continúa viajando con la misma longitud de onda lambda y continúa viajando hacia la derecha. Nada más que en este caso la luz se ha reducido a la cantidad de luz que puede pasar a través de ese hueco, ¿verdad? En ese sentido, la luz se comporta muy parecido a una partícula. O sea, el hecho de que el hueco esté ahí, el hueco no interfiere con el comportamiento de la luz que logra atravesarlo, ¿verdad? Únicamente las paredes que están ahí presentes son las que impiden que la luz viaje a través de ellas, pero la luz que pasa por el hueco continúa como venía desde antes. Esa es la idea, ¿verdad? El problema ocurre, o el problema no, digamos que lo curioso ocurre cuando la luz tiene que viajar a través de una abertura lambda, perdón, a través de una abertura de un tamaño d que es comparable con la longitud de onda lambda. En ese caso la luz se dispersa. Entonces, la luz venía viajando en línea recta, ¿verdad? Pero cuando pasa a través del hueco se dispersa, entonces empiezan a viajar hacia todas direcciones. Ese comportamiento se puede explicar utilizando el hecho de que la luz es una onda electromagnética, ¿verdad? Ese comportamiento no es para nada intuitivo, ¿verdad? Es parecido a lo que pasa si usted tiene una ola en el mar que tiene que viajar a través de una abertura que es muy angosta, entonces la luz va a hacer eso, se va a dispersar, ¿verdad? Y el comportamiento es todavía peor, digamos, o es todavía más marcado cuando la luz tiene que viajar a través de un hueco y el hueco es mucho más pequeño que la longitud de onda. En ese caso, la dispersión es máxima, ¿verdad? Y esto es lo que pasa usualmente cuando la luz tiene que viajar a través de una abertura microscópica, ¿ok? Son situaciones que son más complicadas y más elaboradas de explicar. Entonces, en este capítulo que estamos empezando, ¿verdad? El comportamiento de la óptica geométrica, vamos a limitarnos a las situaciones en que la luz viaja a través de aberturas grandes, es decir, cuando las aberturas son de un tamaño considerablemente mayor a la longitud de onda de la luz.
Muy bien, vamos a borrar esto. Ok, muy bien. Ahora, hay dos fenómenos importantes que vamos a analizar en este capítulo, que es la reflexión y la refracción de la luz. ¿Ok? La reflexión es lo que ocurre cuando la luz incide sobre una superficie, como en este caso, y se refleja, ¿verdad? Todos entendemos qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Está rebotando. Si la luz fuera una partícula, como decía Newton, ¿verdad? Lo que está haciendo es rebotar, ¿verdad? Pero la comparación con una partícula hay que tomarla con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no es una partícula, por ejemplo, que sea afectada por la aceleración de la gravedad de la Tierra. En realidad, si ustedes estudian relatividad general, se van a dar cuenta que la luz sí se ve afectada por la fuerza de gravedad, nada más que no lo hace de la misma forma en que lo hacen las partículas comunes y corrientes. Ahora, una aproximación que es muy útil para estudiar la reflexión es suponer que los espejos que vamos a utilizar son superficies completamente lisas, perfectamente lisas, ¿verdad? Esa es una idealización, pero hay que asumirla. Porque en ese caso, vemos que la luz cuando se refleja lo hace siempre hacia la misma dirección, lo hace de manera regular. Si la superficie reflectora fuera irregular, como en este dibujo, ¿verdad? Vemos que los rayos de luz ciertamente se siguen reflejando, pero lo hacen en direcciones arbitrarias. Y cuando eso pasa, la reflexión no produce una imagen coherente, ¿verdad? Lo que vemos en el espejo no necesariamente corresponde con la imagen real del objeto que estamos viendo en el espejo, ¿verdad? En cambio, cuando el espejo es liso y la reflexión es regular, si se forma una imagen coherente que se puede analizar. La ley de reflexión es bastante sencilla. Cuando tenemos un rayo que incide sobre el espejo, vamos a dibujar siempre una línea normal, ¿verdad? Recuerden que en física la palabra normal significa que esa línea forma un ángulo de 90 grados, un ángulo perpendicular con el espejo. Y entonces vamos a tener el ángulo incidente. El ángulo incidente es el ángulo que forma el rayo de luz con la línea normal. Una cosa con la que hay que tener mucho cuidado es que el ángulo incidente no es el ángulo que forma el rayo con el espejo, ¿verdad? No sería este ángulo de aquí. No, es el ángulo que forma con la normal. Y por otro lado, vamos a tener un rayo reflejado. Es este rayo de acá, ¿verdad? Para el rayo reflejado también existe el ángulo de reflexión. Y el ángulo de reflexión se mide también con respecto a la normal, no se mide con respecto al espejo. Y entonces, la ley de reflexión lo que dice simplemente es que en un espejo el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es eso, es lo único que quiere decir, ¿verdad? Ese principio se puede demostrar si ustedes asumen, como he dicho antes, ¿verdad? Que la luz es una partícula que sufre una colisión elástica. Simplemente el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Para explicar un poco mejor esto, vamos a utilizar una simulación, una aplicación FET de estas. Bien, pues imagínense que este foquito que está aquí es un láser, ¿verdad? Bueno, en este caso es un láser que está golpeando este, el agua. Luego vamos a ver qué es lo que pasa con el agua. Pero el agua se comporta como un espejo, más o menos, ¿verdad? Entonces, esta línea roja que está acá corresponde con el rayo incidente, ¿verdad? Y esta otra línea, que es un poquito más clarita, es el rayo reflejado, ¿verdad? Esta línea que atraviesa el agua es el rayo refractado. Luego vamos a hablar un poco más acerca de la refracción, pero por ahora estamos hablando solamente sobre la reflexión. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, el láser para que incida con un ángulo de 60 grados con la normal, vemos que el ángulo reflejado también se refleja con 60 grados, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley de reflexión, ¿verdad? Si yo lo subo para que esté a 30,
aquí también va a estar a 30, ¿verdad? Entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, simplemente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este principio pues tiene ciertas aplicaciones interesantes. Ustedes pueden revisar el ejemplo 34.2 para ver un poco más sobre eso. Muy bien. Ahora, el otro fenómeno que hace la luz es la refracción. La refracción es lo que pasa cuando la luz viaja a través de de dos sustancias en las que la velocidad de la luz es diferente, ¿verdad? Este concepto es muy interesante, ¿verdad? Si alguno de ustedes alguna vez ha leído un poco acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Tal vez hayan escuchado que dicen los físicos que la velocidad de la luz es siempre la misma. Eso es cierto, pero solamente la velocidad de la luz cuando la luz viaja a través del vacío, ¿ok? Cuando la luz viaja a través de una sustancia, de un medio, ¿verdad? Por ejemplo, viaja a través de una sustancia líquida, una sustancia gaseosa, la luz tiene que atravesar ciertos obstáculos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo la luz que viaja a través del agua, por ejemplo, digamos que estas son moléculas de agua, no tienen que ser necesariamente moléculas que estén colocadas en una posición regular, puede ser algo irregular, completamente, ¿verdad? Pero entonces el rayo de luz va a venir desde el vacío, ¿verdad? Va a golpear una molécula, va a rebotar, va a subir, va a continuar y va a salir por acá, digamos. No, no, digamos que rebota, se va para acá, baja y sale por aquí, algo así, ¿verdad? Sufre ciertas colisiones, ¿verdad? Y como sufrió ciertas colisiones la luz, entonces tuvo que viajar una mayor distancia para hacer el mismo trayecto. Al final, lo que eso implica es que la luz va a tener una velocidad efectiva en esa sustancia que es menor a la velocidad en el vacío. Entonces, por ejemplo, en el vacío sabemos que la velocidad de la luz es c, es igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Pero, por ejemplo, cuando la luz viaja en el agua, la luz tiene una velocidad efectiva que la vamos a llamar VH2O, ¿verdad? Vean que en este caso no utilizo la letra C, utilizo la letra V, que es aproximadamente de 2.25, algo así, por 10 a la 8 metros entre segundo, ¿ok? Viaja mucho más despacio, ¿verdad? Sigue viajando a una velocidad muy elevada, pero es menor a la velocidad que tiene en el vacío. Entonces, la letra C es específicamente la velocidad de la luz cuando la luz viaja en el vacío. Para cuantificar este comportamiento de la luz de una forma un poco más conveniente, existe una cantidad que se llama el índice de refracción. El índice de refracción es una cantidad sin unidades que se representa con la letra n y es igual a c entre v, donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad de la luz en una sustancia. Entonces, por ejemplo, para el agua, yo voy a tener un índice de refracción que es igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo entre 2.25 por 10 a la 8 metros entre segundo. Y esto es aproximadamente igual a 1,33. ¿Ok? No tiene unidades porque vean que los metros entre segundo se cancelan con los metros entre segundo, ¿verdad? Si ustedes se atienen a esta definición, entonces van a ver que el índice de refracción es una cantidad que siempre es igual o mayor que uno. No puede ser menor que uno porque si fuera menor que uno, eso significaría que hay una sustancia en la cual la luz viaja a una velocidad menor, una velocidad mayor que en el vacío. Y eso no puede ocurrir porque ciertamente la velocidad de la luz alcanza su valor máximo cuando la luz viaja en el vacío. ¿Ok? Pero entonces, lo que eso significa es que entre más grande sea el valor del índice de refracción, menor va a ser la velocidad de la luz en esa sustancia, ¿verdad? A veces, en algunos contextos, al índice de refracción se le conoce también con el nombre de densidad óptica.
Entre más grande sea, menor va a ser la velocidad de una sustancia. Entonces, el índice de refracción es una cantidad que aparece cuando queremos estudiar el comportamiento de la refracción en la luz. Básicamente ocurre lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una interfaz, ¿verdad? Cuando digo interfaz me refiero a la superficie que separa dos sustancias diferentes. Una interfaz puede ser, por ejemplo, la superficie de un vidrio, ¿verdad? Debajo de la superficie tengo vacío o tengo aire y debajo de la superficie tengo el vidrio, ¿verdad? Entonces, existe un principio físico muy importante, que es casi como un postulado, que se llama el principio de mínima acción. El principio de mínima acción dice que cuando la luz viaja entre dos puntos, por ejemplo, digamos, yo puedo marcar aquí este punto y llamarlo el punto A, y marcar aquí este otro punto y llamarlo el punto B. El principio de mínima acción dice que cuando la luz viaja entre dos puntos, siempre va a viajar por el camino donde la luz le tome menos tiempo viajar entre esos dos puntos. Es una idea muy interesante, ¿verdad? Porque si ustedes lo ven muy por encima, ustedes van a decir, ah, bueno, el camino que dura menos tiempo siempre es la línea recta, ¿verdad? Pero no necesariamente. Eso es algo muy interesante. Una analogía de esto puede ser, por ejemplo, los trayectos que sugiere la aplicación Zoom, pero la aplicación Waze, pero cuando un conductor va a viajar en una carretera donde hay mucha presa. Digamos que ustedes van a viajar de San José a Heredia un día como hoy, lunes a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, en principio, el camino que les va a tomar menos tiempo es el más corto, ¿verdad? Pero puede ser que el camino más corto esté lleno de presas, ¿verdad? Y en esas presas los carros se mueven a una velocidad muy lenta. Pero hay otro camino alternativo que pueden tomar que es más largo, pero que tiene la ventaja que no tiene tanta presa. Es decir, que los carros que dejan por ese segundo camino van a tener una mayor velocidad. Y efectivamente, ese segundo camino, aunque es un poco más largo, tiene la ventaja de que tiene un tiempo de recorrido un poco menor. Entonces la aplicación Waze le va a recomendar que viaje por el segundo camino. ¿Ok? Aunque físicamente sea más largo, en términos del tiempo que le toma hacer ese trayecto es menor, ¿verdad? Entonces, el principio de mínima acción, cuando yo lo aplico a un problema de óptica geométrica, usualmente lo que va a hacer es que va a maximizar el tiempo que la luz pasa viajando en la sustancia que tiene la mayor velocidad de la luz. Por ejemplo, si la luz viaja a través del aire e incide sobre el vidrio, el principio de mínima acción va a maximizar el tiempo que la luz está en el aire y minimiza el tiempo que está en el vidrio. Y una consecuencia de eso es que el rayo de luz se va a doblar o se va a torcer en el momento en que atraviesa la interfaz. ¿Ok? Entonces, yo puedo llamar al ángulo zeta 1, a este ángulo de aquí, el ángulo de incidencia, porque la luz venía desde el aire. Y el ángulo zeta 2, que es este que está aquí, lo voy a llamar el ángulo de refracción. ¿Ok? Refracción es porque la luz continuó viajando, pero no en la misma dirección en la que venía. Y vean que el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción no son iguales, son diferentes. Usualmente, cuando la luz viaja a través de una sustancia que tiene un mayor índice de refracción, la luz se tuerce, se acerca más a la línea de la normal. Y la ecuación matemática que relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción es la ley de Snell. ¿Ok? La ley de Snell es una ecuación que se puede demostrar utilizando el principio de mínima acción. Se puede utilizar este, un procedimiento muy parecido al que ustedes han utilizado anteriormente para hacer problemas de optimización. Y dice entonces que n1 por el seno de zeta 1, donde n1 es el índice de refracción del material incidente y zeta 1 es el índice el ángulo de incidencia del material incidente, es igual a n2 por el seno de zeta 2, donde n2 es el índice de refracción del material donde se refracta
y zeta 2 es el ángulo de refracción. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo práctico de esto. Vamos a irnos de vuelta a la animación esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo un rayo de luz que viene desde el aire, ¿verdad? Vean que el índice de refracción del aire es igual a uno. En realidad no es igual a uno, es ligeramente mayor que uno porque la velocidad de la luz en el aire es muy cercana a la velocidad de la luz en el vacío. Pero bueno, y yo hago que se refracte sobre el agua. El agua tiene un índice de refracción de 1,33. Entonces, cuando yo aplico la ley de Snell, ¿verdad? Me queda que n1 por el seno de zeta 1 es igual a n2 por el seno de zeta 2. ¿Ok? Y en este caso, n1 es el índice de refracción del aire, ¿verdad? Que es 1. Y n2 sería en este caso el índice de refracción del segundo material, que es el agua, y que es igual a 1,33. Ahora, cuando yo muevo el láser, ¿verdad? Yo puedo cambiar el valor del ángulo de incidencia. Supongamos que yo lo pongo aquí en 30 grados, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí tomo el ángulo zeta 1 y digo que el ángulo zeta 1 es igual a 30 grados. Entonces, yo puedo utilizar la ley de Snell para calcular el ángulo zeta 2, es decir, el ángulo con el que la luz se refracta cuando llega al agua. Entonces, esto es simplemente cuestión de aplicar un despeje, ¿verdad? Me queda que el seno de zeta 2 es igual a n1 por el seno de zeta 1 entre n2. Entonces, el seno de zeta 2 sería igual a, aquí sería 1, ¿verdad? Por el seno de 30 entre 1,33. Y por lo tanto me quedaría que el seno de zeta 2 sería igual a, vamos a calcular eso para ver cuánto me da. Me queda que es igual a 0,376 aproximadamente, ¿verdad? Esto no es el ángulo zeta 2, ¿verdad? Para calcular el ángulo zeta 2 tengo que sacarle la función seno inverso a eso. Entonces me queda que el ángulo zeta 2 sería igual al seno inverso de 0,376. Y zeta 2 entonces sería igual a, vamos a ver, ¿cuánto me da? Aproximadamente 22,08 grados, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver más o menos que la medida que está tomando el transportador aquí concuerda, porque bueno, estos serían los 20, estos serían los 25, entonces el ángulo cayó en 22,08 grados. Entonces vemos que se cumple la ley de Snell para este caso, ¿verdad? Bueno, se cumple también para otros casos más. Vean que si yo, bueno, voy a borrar todo esto, ¿verdad? Si yo cambio el valor del índice de refracción de la sustancia que está abajo, ¿verdad? Le pongo un valor más grande, ya no sería agua, sería otra sustancia, pero vean que entre más grande sea el valor de N2, más es lo que el rayo de luz se acerca a la normal, ¿verdad? Y entre más pequeño sea ese valor, más se aleja. Si el índice de refracción me queda exactamente en 1, el rayo de luz viaja en línea recta, ¿verdad? Porque no hay ningún cambio de índice de refracción. Pero si yo aumento esto, entonces hay una diferencia, ¿verdad? Y vean que dependiendo de lo que haga la luz, puede ser que haya un rayo, siempre hay un rayo de reflexión, ¿verdad? Que es el que se refleja, y uno de refracción, que es el que atraviesa el material. Muy bien, hay varios ejemplos aquí que hay que analizar, ¿verdad? Con prismas, etcétera. El principio de Huygens que aparece aquí es una forma conceptual, no es algo cuantitativo, es algo cualitativo sobre cómo explicar el comportamiento de la luz, ¿verdad?
Lo que Huygens decía es que la luz siempre se forma en un frente de onda esférico, ¿ok? O sea que cuando usted tiene una fuente de luz como una bombilla o un foco, ¿verdad? La luz siempre va a tender a expandirse en todas direcciones y por lo tanto va a formar un frente de onda esférico. Pero cuando ese frente de onda ha viajado por mucho tiempo, ¿verdad? La esfera se hace muy grande y por lo tanto la superficie de la esfera empieza a comportarse poco a poco como una línea recta, ¿verdad? O sea, esta línea que está aquí en un momento fue una esfera, ¿verdad? Pero como se hizo tan grande, entonces se comporta como una línea recta. Y lo que dice Huygens es simplemente que cada uno de estos puntos de esta esfera son a su vez una fuente de luz nueva que siempre se va formando, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno de estos puntos, o sea, todos los puntos son a su vez fuentes esféricas de luz. Y que esa forma de entender, ¿verdad? El comportamiento de la luz se puede utilizar después como una forma conceptual, o sea, como un marco teórico conceptual para explicar cómo es que la luz se refleja y se refracta, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esta sección es algo bastante conceptual. Yo les recomiendo que se lo lean porque es un tema, pues, interesante, pero no es algo en lo que vayamos a ver cálculos matemáticos muy elaborados. Está también el fenómeno de la dispersión, ¿verdad? La dispersión es lo que pasa cuando usted hace incidir un rayo de luz sobre una superficie transparente, un vidrio, ¿verdad? Y ocurre la refracción. Pero interesantemente, la refracción ocurre de manera distinta para cada longitud de onda. Entonces, por ejemplo, si usted hace incidir un rayo de luz blanca, ¿verdad? Todos ustedes han escuchado que la luz blanca es en realidad un rayo que está compuesto por muchos colores diferentes, ¿verdad? Si usted mezcla rayos de luz con longitudes de ondas muy diferentes, ¿verdad? De todos los colores, lo que usted va a ver, al fin y al cabo, es una luz blanca. Y entonces, esa luz blanca se puede descomponer en los colores constituyentes cuando viaja a través de un prisma. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque si usted aplica la ley de Snell, ¿verdad? Se va a dar cuenta que la ley de Snell yo la puedo enunciar en términos de las velocidades de la luz. Pero, la velocidad de la luz, a su vez, ustedes se acuerdan, es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿verdad? Ahora, una cosa muy interesante que pasa con la luz es que cuando la luz viaja a través de un material que la refracta, se conserva la frecuencia, pero cambia la longitud de onda. Y eso lo podemos ver un poco en esta animación que está acá. Si yo cambio el rayo de luz por una onda, ¿ok? Vemos que la onda es como un rectángulo, ¿verdad? Que tiene regiones rojas y regiones negras. Podríamos pensar que la región roja es como los máximos de la onda, o sea, los picos, ¿verdad? Y la región negra son como los puntos mínimos. Entonces, vean interesantemente que la longitud de onda, o sea, el tamaño de esos picos cambia cuando la luz cambia del aire al agua, ¿verdad? Se hacen más apretados. Pero eso lo hace de manera tal que la frecuencia se mantiene constante. ¿Ok? Es una idea muy interesante. La frecuencia no cambia, pero la longitud de onda sí. Y por lo tanto, cuando la luz viaja a través de, este, de una sustancia a otra, puede cambiar de color inclusive, ¿verdad? Tal vez la diferencia no sea tan grande, pero hay una diferencia de colores que puede ser aprovechada para hacer ciertas demostraciones. Entonces, cuando ustedes tienen la luz que viaja a través de un prisma, como en este caso, digamos que yo pongo un láser, vamos a hacer esto, este, con luz blanca, entonces vean que en ese caso la luz blanca se separa en diferentes colores, porque cada uno de esos rayos va a tener una trayectoria ligeramente diferente, un poquito diferente, ¿verdad? Y por lo tanto ustedes pueden ver la diferencia. Ahí dependiendo de la forma en que uno coloca el prisma es que se puede explotar, digamos, el fenómeno al máximo. Ahí se puede ver bastante bien, ¿verdad? Que el rayo de luz se separa en los colores constituyentes. Muy bien.
este capítulo les recomiendo que se lo lean, ¿verdad? Ahora bien, otro fenómeno muy interesante es la reflexión interna total. Tal vez una forma en que podamos entender esto es utilizando nuevamente la animación. Entonces, si yo tengo un rayo de luz que viaja del aire al agua, ¿verdad? Podemos ver que el ángulo de incidencia es más grande en el aire que en el agua, ¿verdad? Pero eso pasa porque la luz está viajando de una sustancia que es ópticamente menos densa a una que es más densa, ¿verdad? Está viajando del aire al agua. Ahora, ¿qué pasaría si yo invierto el orden? Si yo hago que el agua, que la luz pase primero por el agua y luego por el aire, ¿verdad? Entonces vemos que en ese caso el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción, ¿verdad? Es decir, que la luz intenta separarse más de la normal cuando llega al aire. Entonces, si yo voy variando lentamente el ángulo el ángulo de incidencia, vemos que hay un momento en que el rayo desaparece. Entonces no sale nada, no sale nada al aire, ¿verdad? En ese momento todo el rayo de luz se refleja, ¿verdad? Aquí se refracta una parte y se refleja una parte, pero aquí, en este punto que está acá, ahí desapareció el rayo refractado. Cuando eso pasa, o sea, cuando la luz no se refracta, decimos que ocurre la reflexión interna total, porque en ese caso, como la luz no sufre de refracción, todo el rayo de luz sufre una reflexión, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, es bastante sencillo. Vamos a explicarlo con una fórmula matemática, ¿verdad? El medio de arriba tiene un índice de refracción N1. El medio de abajo tiene un índice de refracción N2, ¿verdad? Y estamos partiendo del hecho de que en este caso N1 es más grande que N2. Ahora, yo voy a tener aquí un ángulo de incidencia cita 1, ¿verdad? Vean que cuando ocurre la refracción interna total, lo que está pasando es que el rayo de luz experimenta una refracción lo más grande posible, que es de 90 grados, ¿ok? Es decir, la luz en teoría se refracta, pero lo hace con un ángulo cita 2 que es igual a 90 grados. Entonces, cuando yo aplico la ley de Snell, ¿verdad? Me queda que N1 por el seno de cita 1 va a ser igual a N2 por el seno de cita 2, ¿verdad? Pero bueno, si cita 2 es igual a 90 grados, entonces el seno de cita 2 tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Y por lo tanto, me queda que N1 por el seno de zeta 1 es simplemente igual a n2, porque el seno de zeta 2 va a dar 1, ¿verdad? Y por lo tanto me queda aquí que el seno de zeta 1 es igual a n2 entre n1, ¿verdad? Y como n1 es más grande que n2, ven aquí, n1 es más grande que n2, entonces este número va a ser menor que 1. A este ángulo que está aquí, digamos, si yo calculo el ángulo zeta 1, me queda que zeta 1 es el seno inverso de N2 entre N1. Se le conoce como el ángulo crítico. El ángulo crítico es el ángulo en el que aparece la refracción interna total, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la luz viaja del agua al aire, me queda que el ángulo crítico es igual al seno inverso de 1 entre 1,33. Vean que si yo hago el cálculo mal, esta operación no la puedo hacer, ¿verdad? Porque ustedes no pueden calcular nunca el seno inverso de un número más grande que uno. Siempre tiene que ocurrir que el seno inverso tenga como argumento un número menor que uno. Entonces, me va a dar que el ángulo crítico es igual al seno inverso de 1 entre 1,33. Me queda que es 48,75 grados aproximadamente, que yo puedo verificar ahí rápidamente si el valor concuerda, ¿verdad? Y ahí más o menos ustedes pueden ver que si yo pongo el transportador, me queda un ángulo
ligeramente menor a 50 grados, ¿verdad? Ahí digamos que eso está dentro del valor experimental. ¿Ok? Entonces, cuando pasa eso, la luz no se refracta, ¿verdad? Una consecuencia práctica que tal vez todos hemos visto alguna vez es cuando ustedes nadan, se meten debajo del agua, en un río, en una piscina, en el mar, donde sea, y abren los ojos, bueno, tal vez en una piscina, abren los ojos, ¿verdad? Ustedes tal vez si ven para arriba, ven directamente para arriba, pueden ver el cielo. Pero si ustedes bajan la vista debajo del agua, va a haber un momento en el que ya no van a poder ver lo que está fuera del agua, ¿verdad? Y eso pasa justamente porque la luz, al experimentar una reflexión interna total, no puede llegar del aire al agua, ¿verdad? Eso estaría geométricamente prohibido por la ley de Snell. Bien. Luego sigue una sección muy breve sobre fibras ópticas, ¿verdad? La fibra óptica es un cable, digamos, es un medio por el que viaja la luz y la luz experimenta una forma de reflexión interna total cuando viaja a través de él. Entonces, cuando eso pasa, la luz sufre una pérdida muy pequeña a lo largo del viaje. Es un medio bastante eficiente para transmitir luz y para transmitir también información, ¿verdad? Eso se lo pueden leer y bueno, ya con esto llegamos al final del capítulo. Así que bueno, voy a parar la grabación aquí. Espero que les sea de utilidad y nos vemos este jueves para la tutoría de repaso. Hasta luego.